Cordial saludo, mi nombre es Diego Alejandro Díaz, como figura en mi documento, estudiante del curso de Sistemas de Comunicaciones. A continuación veremos el desarrollo de la segunda parte del componente práctico, la cual trata de moduladores digitales. Tenemos por acá entonces el documento. En la primera parte vamos a ver la simulación de un modulador de amplitud OOK, para lo cual tenemos entonces la frecuencia de la señal portadora 410 Hz, la amplitud de la señal portadora igual a 1. Aquí tenemos entonces la simulación en Simulink, el diagrama de bloques que consta de una señal moduladora con un generador de Bernoulli, una señal portadora. Aquí se mezclan las dos señales y nos da una señal modulada. Aquí podemos ver los parámetros que se vieron anteriormente, lo que se configuró cada uno de los diagramas. Tenemos entonces como respuesta a estas gráficas. Entonces la primera gráfica corresponde al generador de Bernoulli, que genera una señal binaria aleatoriamente. La segunda es la señal portadora, y la tercera es la señal modulada. Aquí entonces lo que podemos observar es que cuando la señal modulada está en 1, permite el paso de la señal portadora, y cuando la señal modulada está en 0, no permite el paso de la señal portadora, y así de manera aleatoria se genera esta gráfica. Se realizó esta misma simulación en el LiveScript de MATLAB con el código. Aquí podemos observar los mismos datos de amplitud y frecuencia, donde se genera el modulador OOK, y obtenemos una gráfica muy similar, donde vemos que cuando la señal moduladora está en 1, permite que la señal portadora pase, y cuando está en 0 no deja que pase la señal portadora. Muy similar a la gráfica anterior. Tenemos el código de MATLAB. Ahora vamos a ver entonces el modulador de amplitud ASK, el cual entonces lo que va a hacer es una variación entre 5 amplitudes: 1, 2, 4, 8 y 16. Aquí entonces se planteó en Simulink el diagrama de bloques de la siguiente manera. Entonces tenemos 3 generadores de Bernoulli como señal moduladora y 5 generadores como señal portadora, que aquí lo que va cambiando es la amplitud de la señal portadora. Entonces este tiene amplitud 1, este 2, 4, 8 y 16. Y acá, muy similar al modulador anterior, se hace una combinación aleatoria para obtener una señal modulada. Entonces aquí se puede observar cómo, según la combinación aleatoria, la señal modulada diferentes amplitudes. Se mantiene la frecuencia, pero la amplitud va cambiando. Entonces aquí podemos ver amplitud 1, 2, este 4, este 8 y este en 16. Ahí varía un poco la amplitud debido a la alta frecuencia que se está manejando, entonces baja un poquito la amplitud. Este mismo procedimiento se realizó en el LiveScript de MATLAB. Entonces se generan las mismas amplitudes y con la misma frecuencia, y se obtiene una gráfica similar. Entonces tenemos la señal portadora con amplitud 1. Esta es la señal moduladora que nos va a dar las diferentes amplitudes, y la señal modulada. Entonces podemos observar amplitud 1, amplitud 2, 4, 8 y 16 de manera aleatoria, muy similar a la gráfica anterior. Tenemos el código en MATLAB. Luego tenemos entonces un modulador de frecuencia FSK, el cual entonces lo que hace es una variación entre 5 frecuencias. En este caso entonces va a tener 1, 2, 3, 4 y 5 kHz, van a ser las diferentes frecuencias, y una amplitud de la señal portadora fijo de 41. Aquí entonces se puede observar el diagrama de bloques muy similar al modulador anterior. Entonces vemos 3 generadores de Bernoulli y aquí 5 generadores de señal portadora, pero entonces lo que se hizo fue hacer la variación en la frecuencia. Este va a tener 1 kHz, este 2, 3, 4 y 5. Y de manera aleatoria, igual que en los moduladores anteriores, se hace la combinación entre la señal moduladora y portadora para obtener una señal modulada, y se obtiene este tipo de gráfica. Entonces aquí podemos ver que de manera aleatoria, según el generador de Bernoulli, va a dejar pasar diferentes amplitudes, entonces diferentes frecuencias.
Entonces aquí tenemos una frecuencia, aquí vemos que es otra, esta podría ser otra, 3, 4 y 5 más o menos. Ahí se ven las 5 diferentes frecuencias que se están manejando. Y por último entonces tenemos un modulador de fase PSK, que como su nombre lo dice, lo que hace es un cambio en las fases. Entonces se va a hacer el cambio de fase en 90 grados, 180 grados y 270 grados. Para la simulación se debían tener la conversión a radianes, por eso se hizo la conversión. Tenemos una frecuencia de la señal portadora de 41 y una amplitud de la señal portadora de 1. Aquí tenemos entonces el diagrama de bloques. Se generó entonces la señal moduladora también con generadores de Bernoulli, y en la señal portadora se generó con diferentes fases, este en 90, este 180 y este 270 grados, y se combina aleatoriamente como muy similar a los moduladores anteriores para obtener una sola señal moduladora. Y acá se obtiene entonces la siguiente gráfica, en la cual pues debemos ser muy observadores para notar la diferencia. Aquí lo que podemos evidenciar como diferente es, esta es la señal portadora con fase en 90 grados, vemos que en la parte de arriba es puntuda y en la parte de abajo es más ancha. Esta segunda es la señal portadora de fase a 180 grados, vemos que arriba y abajo va en punta. Esta es la señal portadora con fase de 270 grados, vemos que en la parte de arriba es más ancha y en la parte de abajo sí se comporta en punta. Y esta última es la señal ya modulada, entonces con los diferentes cambios de fase de manera aleatoria. Entonces aquí vemos que por ejemplo en la primera parte nos muestra esta señal de 90 grados, que arriba es punto y abajo es de más ancha. Aquí vemos que se genera un desfase y ya pasa a esta señal, a la de 270 grados. Aquí se genera otro desfase y ya vemos que es en punta como en la señal de 180 grados, y así aleatoriamente se van generando desfases y cambios en la fase de la señal moduladora. Y con esto entonces finalizamos nuestra actividad. Muchas gracias.